El humo aún se elevaba de la sangre derramada sobre las piedras cuando los últimos ecos de los cascos se disiparon en el aire gélido de la mañana romana. Fragmentos de carne humana, esparcidos como macabras ofrendas a los antiguos dioses, marcaban el camino de los caballos que momentos antes habían galopado sobre el cuerpo de un hombre cuyo único crimen había sido negarse a renunciar a su fe. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el acre sudor equino y el polvo levantado por los animales enfurecidos, creando una atmósfera densa que cualquier testigo presente jamás olvidaría aquella fatídica mañana del año 235 de nuestra era. Hipólito de Roma había despertado ese día como lo había hecho en los últimos 20 años de su vida, un hombre dividido entre la grandeza de su erudición y el peso aplastante de sus convicciones. Sus ojos, antes brillantes con la llama de la juventud intelectual, ahora llevaban las profundas marcas de quien había visto demasiado, cuestionado demasiado y osado demasiado en tiempos donde la osadía costaba la vida. A sus 60 y tantos años, su rostro anguloso y barbudo exhibía las cicatrices invisibles de décadas de controversias teológicas, persecuciones políticas y conflictos internos que habían moldeado no solo su alma, sino toda la estructura naciente de la Iglesia cristiana. Roma, en aquellos días turbulentos del siglo III, bullía con una energía contradictoria que parecía reflejar el propio espíritu de Hipólito. La ciudad eterna, construida sobre 7 colinas e incontables cadáveres de esclavos, gladiadores y cristianos, respiraba simultáneamente grandeza y decadencia. Las calles de piedra, pulidas por el constante tránsito de carruajes, sandalias y pies descalzos, reflejaban un imperio que comenzaba a mostrar sus primeras grietas estructurales. El aire cargaba el aroma complejo de una metrópolis en transformación. Incienso de los templos paganos mezclado con el olor a pan fresco de las panaderías, perfumes orientales de los mercaderes cruzando la brisa matutina junto con el olor penetrante de las cloacas a cielo abierto. Hipólito había nacido en esta Roma de contrastes, hijo de una familia cristiana suficientemente próspera para asegurarle una buena educación, pero no tan influyente como para protegerlo de las consecuencias de sus futuras decisiones. Desde joven demostró una mente aguda que devoraba el conocimiento con la voracidad de un hambriento. Dominaba el griego con la fluencia de un nativo, conocía las escrituras hebreas mejor que muchos rabinos, y había estudiado filosofía con maestros que aún guardaban ecos de la sabiduría aristotélica. Su inteligencia, sin embargo, venía acompañada de una personalidad que algunos consideraban difícil. Era incapaz de aceptar compromisos cuando se trataba de cuestiones de principio y su lengua afilada no perdonaba ni siquiera a aquellos que debían ser sus aliados. El ascenso de Hipólito a los círculos de poder de la Iglesia romana había sido meteórico. Ordenado presbítero aún joven, rápidamente se estableció como uno de los principales intelectuales cristianos de su generación. Su obra teológica era vasta e impresionante. Comentarios bíblicos que revelaban una erudición asombrosa, tratados contra las herejías que circulaban como virus por la comunidad cristiana y una capacidad oratoria que hacía que multitudes se reunieran para oírlo predicar. Cuando hablaba, su voz grave y bien modulada cautivaba la atención de los oyentes, y sus palabras, cargadas de convicción absoluta, resonaban por las catacumbas y casas donde los cristianos se reunían en secreto. Pero fue precisamente esa convicción absoluta la que comenzó a sembrar las semillas de su destrucción. Hipólito no era solo un teólogo brillante, era un purista que veía a la Iglesia como un organismo que debía mantenerse inmaculado, separado de cualquier contaminación mundana. Cuando el obispo Calixto I asumió el pontificado romano en el año 217, Hipólito encontró en él todo aquello que consideraba una traición a los principios cristianos fundamentales. Calixto, un hombre pragmático que buscaba expandir la influencia de la Iglesia a través de políticas más inclusivas, representaba para Hipólito la encarnación de la corrupción espiritual. La tensión entre ambos hombres creció como una tormenta formándose en el horizonte. Calixto defendía que la Iglesia debía perdonar y readmitir a los cristianos que habían cometido pecados graves, incluyendo adulterio e incluso apostasía durante las persecuciones. Para Hipólito, esta posición era nada menos que una abominación. La Iglesia debía ser pura, compuesta solo por aquellos que habían probado su fe a través de una vida irreprochable. La disputa no era meramente teológica,
era una batalla por el alma del cristianismo, y ambos hombres comprendían que el resultado determinaría el futuro de la fe que profesaban. Las reuniones del clero romano se convirtieron en campos de batalla, donde las palabras cortaban más profundo que las espadas. Hipólito, con su elocuencia devastadora, atacaba sistemáticamente las políticas de Calixto, acusándolo de transformar la Iglesia en una institución mundana que había perdido su carácter sagrado. Calixto, a su vez, se defendía argumentando que la misericordia cristiana exigía un enfoque más compasivo a los pecadores arrepentidos. Las discusiones se extendían por horas, con voces elevadas, puños golpeando mesas y la atmósfera cargándose de una tensión casi palpable. Fue entonces cuando Hipólito tomó la decisión que sellaría su destino. En un movimiento sin precedentes en la historia de la Iglesia primitiva, se declaró obispo legítimo de Roma, rechazando la autoridad de Calixto y estableciendo una iglesia paralela. Era un cisma que rasgaba el tejido de la comunidad cristiana romana por la mitad, forzando a los fieles a elegir entre dos líderes que afirmaban representar la verdadera fe. Hipólito se había convertido en el primer antipapa de la historia, un título que cargaría como una cruz hasta sus últimos momentos. Los años que siguieron estuvieron marcados por una guerra fría teológica que consumía las energías de ambas facciones. Hipólito estableció su propia jerarquía, ordenó a sus propios presbíteros y conducía ceremonias religiosas en casas y catacumbas que reconocían su autoridad. Sus seguidores, conocidos como hipolitanos, veían en él el guardián de la pureza cristiana original, el hombre que había osado enfrentar la corrupción institucional, aún sabiendo que eso le costaría todo. Sus prédicas se volvieron aún más fervientes, sus palabras cargadas de una urgencia profética que hablaba no solo de salvación eterna, sino de la necesidad urgente de resistir a la degeneración espiritual que él veía extendiéndose como una plaga. Mientras tanto, en las sombras del poder imperial, fuerzas mucho más peligrosas que las disputas teológicas comenzaban a moverse. El emperador Alejandro Severo, que había mantenido una política relativamente tolerante con los cristianos, fue asesinado en el año 235, dando inicio a una de las épocas más sangrientas de la historia romana. Maximino el Tracio, un militar brutal que ascendió al trono mediante la violencia, trajo consigo una mentalidad que veía en los cristianos una amenaza fundamental al orden romano tradicional. El cambio en el aire era palpable. Soldados patrullaban las calles con una agresividad renovada, sus ojos escudriñando multitudes en busca de señales de actividad cristiana. Los delatores se multiplicaban como ratas, susurrando nombres y direcciones a oficiales que pagaban bien por información sobre comunidades cristianas. El miedo se extendía por las casas, donde los fieles se reunían, un miedo gélido que hacía que las madres abrazaran a sus hijos con más fuerza, y los hombres revisaran 2 veces si las puertas estaban bien cerradas antes de dormir. Hipólito, sin embargo, permanecía desafiantemente visible. Su cabello, ahora completamente cano, ondeaba al viento mientras caminaba por las calles de Roma, con la postura erguida de quien no teme las consecuencias. Su larga y cuidada barba enmarcaba un rostro donde se podían leer décadas de convicción inquebrantable. Cuando predicaba, su voz aún conservaba ese timbre profundo que había cautivado a generaciones de cristianos, pero ahora había en ella una cualidad diferente, la intensidad urgente de un hombre que sabía que su tiempo se estaba agotando. Los relatos de la época, preservados fragmentariamente en cartas y diarios de cristianos que sobrevivieron a la persecución, pintan un retrato de Hipólito durante estos últimos meses que es simultáneamente admirable y trágico. Una carta, supuestamente escrita por uno de sus diáconos llamado Urbano, describe cómo el anciano teólogo continuaba sus actividades incluso cuando circulaban diariamente rumores de arrestos inminentes. Nuestro padre Hipólito, escribía Urbano, camina entre nosotros como un hombre que ya ha muerto para este mundo, pero que aún respira para cumplir la voluntad divina. Sus ojos brillan con una luz que no es de este mundo, y sus palabras caen sobre nosotros como lluvia sobre tierra seca. La persistencia de Hipólito en mantener sus actividades no era mera terquedad, era la expresión de una filosofía de vida que había moldeado toda su existencia. Para él, transigir con el poder temporal, incluso para salvar su propia vida, sería traicionar todo aquello por lo que había luchado durante décadas.
Si había elegido el camino de la resistencia cuando se opuso a Calixto, no sería ahora, a sus 60 y tantos años, que abandonaría sus principios por miedo a la muerte. Fue en este contexto de creciente tensión que llegó a Roma la noticia que todos temían y esperaban simultáneamente. Maximino el Tracio había emitido un edicto oficial ordenando el arresto y ejecución de todos los líderes cristianos prominentes en la capital del imperio. La persecución ya no sería esporádica o localizada, sería sistemática, organizada e implacable. Los soldados recibieron listas de nombres, se verificaron direcciones y se movilizó una red de informantes para garantizar que ningún líder cristiano escapara. El nombre de Hipólito ocupaba un lugar destacado en esas listas. Su fama como teólogo, sumada a su posición como antipapa, lo convertía en un objetivo prioritario. Más aún, su negativa a esconderse o moderar sus actividades lo convertía en un ejemplo perfecto del tipo de desafío abierto a la autoridad imperial que Maximino estaba determinado a aplastar públicamente. En la madrugada de un martes de octubre, cuando el aire romano cargaba el frescor del otoño y las calles aún estaban cubiertas por la niebla matinal, soldados de la Guardia Pretoriana rodearon discretamente la casa donde Hipólito había pasado la noche. Eran hombres elegidos no solo por su lealtad al emperador, sino por su reputación de brutal eficiencia. Sus pasos, amortiguados por las sandalias militares, creaban un ritmo siniestro sobre las piedras húmedas mientras se posicionaban estratégicamente alrededor del edificio. Hipólito despertó incluso antes de que los soldados llamaran a la puerta. Según relatos posteriores de cristianos que estaban presentes, había soñado durante la noche con caballos corriendo, un sueño que lo había dejado inquieto y con una extraña sensación de premonición. Cuando se levantó para sus oraciones matutinas, se encontró inusualmente calmo, como si una paz sobrenatural hubiera descendido sobre él durante las horas de sueño fragmentado. El camino por las calles de Roma hasta la prisión fue un viacrucis que atrajo a espectadores de todo tipo. Cristianos escondidos entre la multitud lloraban en silencio, mientras que ciudadanos comunes observaban con morbosa curiosidad al hombre que se había atrevido a desafiar tanto a la iglesia oficial como al poder imperial. Hipólito caminaba entre los soldados con la cabeza alta, sus pasos firmes sobre las piedras que miles de pies habían pulido a lo largo de los siglos. El cárcel romano era un lugar donde la esperanza iba a morir. Construido en las profundidades rocosas de una de las colinas de la ciudad, el aire allá abajo era denso, húmedo y cargado de los olores acumulados de décadas de sufrimiento humano. Las celdas eran pequeñas cavernas excavadas en la roca viva, separadas por rejas de hierro que parecían dientes en una boca gigantesca. El ruido constante, gemidos de prisioneros, goteo de agua por las paredes, pasos de guardias resonando por los corredores, creaban una sinfonía siniestra que pocos hombres podían soportar sin perder la razón. Hipólito fue colocado en una celda que había albergado a cristianos antes que él. Las paredes de piedra estaban marcadas con inscripciones dejadas por prisioneros anteriores, nombres, oraciones, versículos bíblicos, dibujos primitivos de peces y cruces. Era como si las propias piedras llevaran la memoria del sufrimiento cristiano, transformando aquel espacio claustrofóbico en una especie de santuario macabro de la fe perseguida. Durante los días que siguieron a su prisión, Hipólito desarrolló una rutina que impresionó incluso a sus carceleros. Se despertaba antes del amanecer para orar, pasaba las mañanas recitando de memoria pasajes de las Escrituras que había estudiado durante décadas y dedicaba las tardes a conversar con otros prisioneros cristianos. Su presencia en la prisión se convirtió en una fuente de fortaleza para hombres y mujeres que habían llegado allí quebrados por el miedo y la incertidumbre. Un guardia romano llamado Marco, cuyo relato fue preservado en documentos encontrados en los archivos vaticanos, describió el impacto de la presencia de Hipólito en el cárcere. Nunca vi un prisionero como aquel anciano. La mayoría llega aquí gritando, implorando o sumidos en un silencio desesperado. Él entró como si estuviera llegando a casa. En pocos días, otros prisioneros comenzaron a reunirse cerca de su celda para escucharlo hablar. Incluso algunos de nosotros, los guardias, nos encontrábamos deteniéndonos para escuchar sus palabras. Pero las autoridades romanas no habían apresado a Hipólito para mantenerlo cómodamente en una celda, aunque fuera una celda siniestra. Maximino el Tracio quería hacer de él un ejemplo, una demostración pública de lo que le sucedía a aquellos que osaban desafiar el orden imperial.
La ejecución debía ser no solo eficaz, sino espectacular, algo que quedara grabado en la memoria popular como una advertencia perdurable. Fue entonces cuando surgió la idea que horrorizaría a generaciones futuras de cristianos. Algún oficial, cuyo nombre la historia afortunadamente olvidó, sugirió que Hipólito fuera ejecutado de una manera que hacía referencia directa a su propio nombre. Hipólito deriva de las palabras griegas hippos, caballo, y lysis, soltar, liberar, y el significado etimológico ofrecía una oportunidad macabra para una ejecución simbólicamente cargada. La decisión se tomó en una reunión de oficiales imperiales celebrada en una sala de mármol en el Palatino, mientras el sol de octubre se filtraba a través de altas ventanas, creando patrones de luz y sombra sobre rostros que discutían la muerte de un hombre con la misma frialdad con que planeaban campañas militares. El método elegido era técnicamente simple, pero psicológicamente devastador. Hipólito sería atado a caballos salvajes que serían luego azotados para correr, arrastrando al prisionero hasta que su cuerpo se deshiciera completamente. La noticia de la sentencia se propagó por la ciudad como la pólvora. Los cristianos se reunían en casas particulares para orar y llorar, mientras que los ciudadanos romanos especulaban sobre los detalles de la ejecución que se aproximaba. Algunos expresaban horror por la crueldad del método, otros veían en ella una justicia poética adecuada para un hombre que había sembrado la discordia en la comunidad cristiana. Mientras tanto, en la oscuridad de su celda, Hipólito se preparaba para el encuentro final con su destino. Según los testimonios de otros prisioneros, pasó sus últimas noches en constante oración, pero no eran oraciones de súplica o desesperación, eran oraciones de agradecimiento por una vida que había sido vivida de acuerdo con sus convicciones más profundas, por décadas de estudio y enseñanza que habían fortalecido la fe de incontables personas, y por la oportunidad de morir como testigo de la verdad en la que creía. Si has seguido estas narraciones sobre los momentos más intensos y definitorios de la historia cristiana, considera suscribirte a nuestro canal para continuar recibiendo relatos como este, donde exploramos las intersecciones entre fe, poder y la condición humana a través de los siglos. La mañana de la ejecución amaneció fría y clara, con un cielo de octubre que parecía más azul y más vasto de lo normal, como si la propia naturaleza quisiera ofrecer un telón de fondo digno para el drama que se desarrollaría. El aire tenía ese frescor otoñal que hace que los pulmones se expandan y la piel se erice ligeramente, una ironía cruel considerando que sería el último aire que Hipólito respiraría. El lugar elegido para la ejecución fue el Campo de Marte, una vasta área abierta en las afueras de Roma tradicionalmente utilizada para ejercicios militares y eventos públicos. La elección no era casual, el espacio permitiría que multitudes presenciaran el espectáculo y el terreno relativamente plano ofrecía condiciones ideales para el tipo de ejecución que había sido planeada. Desde las primeras horas de la mañana, la gente comenzó a congregarse en el lugar. Era una multitud diversa que reflejaba toda la complejidad de la sociedad romana. Senadores curiosos, soldados de descanso buscando entretenimiento, mercaderes que habían cerrado sus tiendas para presenciar el espectáculo, esclavos que habían obtenido permiso de sus amos y cristianos encubiertos que venían a rendir sus últimos honores a un líder que, independientemente de sus controversias, había dedicado toda su vida a su fe. Los caballos fueron traídos en un carro especial, animales escogidos específicamente por su fuerza y temperamento salvaje. Eran sementales de las estepas, con músculos que se ondulaban bajo pieles lustrosas y ojos que mostraban la inteligencia feroz de depredadores. Sus cascos, al golpear el suelo, producían un sonido seco y poderoso que resonaba como tambores de guerra. El olor que emanaba de ellos, sudor equino, cuero y algo más primitivo e intimidante, añadían una dimensión sensorial siniestra a la atmósfera ya cargada. Hipólito fue traído de la prisión en una carruaje cerrada, escoltado por una centuria completa de soldados. Cuando el carruaje se detuvo y él emergió a la luz del sol, la multitud quedó momentáneamente en silencio. El hombre que salió del carruaje era simultáneamente imponente y frágil, sus ropas sencillas contrastaban con la dignidad natural de su postura, y su rostro, aunque marcado por los años y las recientes pruebas, irradiaba una calma que parecía casi sobrenatural. Su cabello canoso había crecido durante las semanas de prisión, enmarcando su rostro anguloso de una manera que le daba un aire casi profético.
Sus ojos, cuando recorrió la multitud, no mostraban miedo o desesperación, sino una especie de compasión melancólica, como si viera en los rostros alrededor no enemigos, sino almas perdidas que no comprendían completamente lo que estaban a punto de presenciar. El procedimiento de la ejecución siguió un protocolo que había sido cuidadosamente planeado por los oficiales romanos. Primero, un heraldo leyó públicamente los crímenes por los que Hipólito había sido condenado. Su voz resonaba sobre la multitud silenciosa. Las acusaciones incluían sedición religiosa, división de la comunidad cristiana y desafío a la autoridad imperial. Cada palabra era pronunciada con la claridad formal exigida por la ley romana, transformando la lectura en un ritual casi litúrgico de condena. Hipólito escuchó las acusaciones en silencio, su cabeza ligeramente inclinada como si estuviera absorbiendo cada palabra y sopesando su veracidad. Cuando el heraldo terminó, se le ofreció la oportunidad tradicional de hacer una última declaración. Era una costumbre romana que incluso los condenados más odiados podían dirigir algunas palabras finales a la multitud. Hipólito dio un paso al frente, y su voz, cuando finalmente habló, cargaba toda la fuerza y claridad que lo habían convertido en uno de los oradores más respetados de su generación. «Ciudadanos de Roma», comenzó, y su voz parecía amplificada por la acústica natural del espacio abierto. «No vengo ante vosotros como un criminal, sino como un hombre que eligió servir a la verdad por encima de todas las otras consideraciones». Sus palabras siguientes fueron un resumen elocuente de su vida y convicciones, una defensa final no solo de sus acciones, sino de los principios que habían moldeado toda su existencia. Habló sobre la importancia de la integridad intelectual, sobre el deber de resistir la corrupción donde quiera que se manifieste, y sobre su creencia inquebrantable de que algunas cosas son demasiado valiosas para ser comprometidas, incluso cuando el precio de la intransigencia es la propia vida. «Si muero hoy», concluyó, su voz ganando una intensidad profética que hizo incluso a soldados endurecidos sentir un escalofrío en la espina dorsal. «Muero no como enemigo de Roma, sino como servidor de una verdad que trasciende imperios y que permanecerá cuando estas piedras sean polvo y estos nombres sean olvidados». La multitud reaccionó de maneras variadas. Algunos cristianos encubiertos lloraban abiertamente, mientras ciudadanos romanos murmuraban entre sí, divididos entre admiración por la valentía del condenado e irritación con lo que veían como una obstinación innecesaria. Los soldados permanecieron en formación, rostros inexpresivos por entrenamiento, pero muchos llevaban en los ojos algo que podría ser interpretado como un respeto renuente. Entonces llegó el momento que todos habían venido a presenciar. Hipólito fue conducido al centro del campo, donde cuerdas habían sido dispuestas en una configuración que haría a cualquiera con imaginación visualizar inmediatamente el horror que seguiría. 4 cuerdas largas y resistentes, cada una atada a uno de los caballos salvajes, serían atadas a los miembros del condenado. El proceso de atar las cuerdas fue conducido con una eficiencia militar que hacía el horror aún más perturbador. Los soldados trabajaban metódicamente, verificando nudos, probando la resistencia de las cuerdas, ajustando las ataduras con la misma precisión que usarían para preparar equipos de asedio. Hipólito permaneció pasivo durante todo el proceso, sus ojos fijos no en los preparativos a su alrededor, sino en algo en el horizonte que solo él podía ver. Cuando las cuerdas estaban finalmente seguras, los caballos fueron posicionados en los 4 puntos cardinales alrededor del prisionero. Los animales, sintiendo la tensión en la atmósfera e irritados por las multitudes y los ruidos, comenzaron a agitarse. Sus cascos golpeaban el suelo con impaciencia creciente y sus ojos mostraban el tipo de nerviosismo que precede a explosiones de energía salvaje. Un oficial romano levantó la mano y un silencio antinatural cayó sobre toda la asamblea. Era como si miles de personas hubieran simultáneamente contenido la respiración, creando un vacío sonoro que amplificaba pequeños ruidos, el relincho bajo de un caballo, el tintineo de armaduras cuando los soldados cambiaban de posición, el susurro casi inaudible de oraciones murmuradas por cristianos escondidos en la multitud.
Hipólito usó esos momentos finales para una última oración silenciosa. Sus labios se movían casi imperceptiblemente y sus ojos se cerraron como si estuviera retirándose a un espacio interior donde ni caballos, ni romanos, ni dolor físico pudieran alcanzarlo. Era un último acto de autonomía espiritual. Incluso si no podía controlar lo que estaba a punto de suceder con su cuerpo, él mantenía dominio absoluto sobre su alma. La mano del oficial descendió como una espada cortando el aire. Lo que siguió fue un crescendo de horror que comenzó con el crujir de los látigos y explotó en una cacofonía de cascos resonantes, gritos animales y el sonido indescriptible de un cuerpo humano siendo destrozado por fuerzas que ningún organismo está diseñado para soportar. Los caballos, azotados simultáneamente, se dispersaron en direcciones opuestas con toda la fuerza salvaje de su naturaleza primitiva. La violencia de la ejecución fue tan intensa y tan rápida que muchos espectadores no pudieron procesar completamente lo que estaban viendo. El cuerpo de Hipólito, sometido a fuerzas que excedían dramáticamente los límites de la resistencia humana, se desmembró de una manera que transformó a un hombre vivo en una grotesca colección de fragmentos esparcidos por el campo. La sangre, había tanta sangre que parecía imposible que procediera de un solo cuerpo humano, formó patrones irregulares sobre el suelo, mezclándose con la tierra en una pasta oscura que emanaba un intenso olor metálico. Pedazos de tela, fragmentos de carne y partes del cuerpo que momentos antes constituían un ser humano vivo, estaban ahora dispersos en un área que los espectadores posteriores estimarían en varios cientos de metros cuadrados. El silencio que siguió al fin de los cascos fue aún más perturbador que el ruido de la ejecución en sí. Era un silencio cargado de shock, horror y una especie de reverencia involuntaria ante la brutalidad de lo que acababa de ocurrir. Incluso los soldados romanos, veteranos que habían presenciado incontables muertes en batallas y ejecuciones, parecieron momentáneamente paralizados por la intensidad del espectáculo. Los cristianos en la multitud reaccionaron de diversas maneras. Algunos desmayaron, otros vomitaron, muchos simplemente quedaron inmóviles como estatuas, sus mentes negándose a aceptar la realidad de lo que habían presenciado. Más tarde, estos mismos cristianos hablarían de una extraña sensación de santidad que parecía emanar del lugar de la ejecución, como si la muerte brutal de Hipólito hubiera de alguna manera consagrado aquel pedazo de tierra romana. Los caballos, liberados de sus cuerdas después de completar el horrible trabajo para el cual habían sido entrenados, fueron conducidos de regreso a los establos.